generar hiperplasia endometrial. Acá, ya saben que las alternativas, ustedes tienen que seleccionar el color de la alternativa, ¿no? ¿Cuál no es un factor de riesgo? Obesidad, menopausia tardía, multiparidad o síndrome de Lynch. Cada pregunta tiene 10 segundos. A ver, ¿no han podido responder? Disculpa, no se puede, no me sale nada de preguntas. No se puede, se queda en el nombre nomás. ¿Cómo le sale? O sea, el icono de personaje, el nombre con el que es unido nada más. Y no sale ninguno de esas figuras, ¿no? Y la pregunta. ¿No le salió figura ni nada? Ay, ¿qué problema es esto? A ver. Voy a reiniciarlo entonces, ¿ya? Si no... A ver. Yo voy a entrar en mi celular también a ver qué... A ver, entren con ese pin. Entren nuevamente al link del Kahoot, pero ahora con ese pin. A ver, vayan entrando. Debe ser por lo que estaba esperando en la sala, ¿no? Claro. Doctor, disculpe, ¿podría volver a mandar el link? Ahí está, en la pantalla, a ver, lo voy a escribir. A ver. A ver, y ahora sí. Ahora nuevamente vamos a dar inicio. Si hay alguien que falta entrar, me avisa. Sí, están todos porque en el chat veo que somos 80 y bueno, siguen entrando. A ver, pongan rápido para iniciar. Diez segunditos más. Ya, a ver, vamos a empezar. A ver, en el celular les tiene que aparecer como prepárate. A ver. Ya, o sea, a mí, por ejemplo, a mí sí me salía en el celular, ¿no? Ahí marquen, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para hiperplasia endometrial? O sea, lo ven así, en la pantalla, y ahí marcan cuál es su alternativa. ¿Ya? A ver, marquen. Ya, ahora sí, todo bien, ¿no? ¿Alguno ha tenido algún inconveniente? ¿Todo normal? A mí me salió como una imagen enorme de los colores, más no ni la imagen ni las respuestas. Claro, por eso, o sea, eso es lo que les va a salir las imágenes en colores. Ustedes ven en la pantalla ¿cómo se llama? Las alternativas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es responder simplemente el color
que usted, o sea, por ejemplo, el multiparidad, lo que ha marcado la mayoría, tenías marcadas el símbolo del circulito amarillo, pues, ¿no? Yo creo que ya todos entendido, la mayoría marcado. Ya, entonces vamos a iniciar. A ver, todavía no voy a poner siguiente porque cada vez que pongo siguiente aparece el otro. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes no es considerado un factor de riesgo para hiperplasia endometrial? Entonces, algo que se tiene que entender, ¿no? Es importante reconocer el ciclo menstrual, ya que ustedes siempre deben recordar que el estrógeno, ¿no? El estrógeno es algo que hace que aumente el tamaño del endometrio, ¿no? Mientras que la progesterona es lo que se encarga de mantener el endometrio, ¿no? Luego que se genere el crecimiento. Por eso que nosotros hablamos que en la fase de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Del día 5 al día 14, es la fase estrogénica, ¿no? O también llamada la fase proliferativa de un ciclo regular, porque es donde crece el endometrio, ¿entienden, no? Obviamente del día 1 al día 5 es la etapa menstrual, ¿no? Y la del día 14 al día 28, ¿no? Poniendo que un ciclo regular dura 28 días, es la fase de la progesterona o fase luteinizante, porque recuerden que en el día 14 se genera la ovulación, ¿verdad? Y cuando se genera la ovulación, lo que queda del folículo es el cuerpo lúteo. ¿Y qué produce el cuerpo lúteo predominantemente? La progesterona. Entonces la progesterona mantiene, o sea, sepan ese concepto de que la progesterona mantiene al endometrio. Entonces, ¿qué va a generar, o sea, bajo ese principio, qué va a generar que aumente el riesgo, ¿no? De una mujer que genere una hiperplasia, ¿no? Porque ustedes saben que hiperplasia es el aumento del tamaño, ¿no? El aumento del número de células, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, como yo le digo, nunca se acuerdan las cosas de memoria, sino relacionando. Entonces, una cosa es, por ejemplo, la menarquia temprana, ¿no? Su primera regla, que la genere antes. ¿Por qué? Porque si una mujer tiene una menstruación antes, va a tener más ciclos, o sea, va a tener más veces que le va a venir la menstruación, va a tener más de estos ciclos que va a haber estrógeno. Entonces, tanto una menarquia temprana como una menopausia tardía, ¿se entiende? Igual, con el tema de todo lo que genere obesidad, también el sobrepeso, ¿no? La obesidad, la diabetes, ¿listo? ¿Por qué? Porque siempre recuerden que a nivel del adipocito se genera lo que es la famosa, eso también, o sea, sobre todo las preguntas de ciencias básicas, no tan mal los que van a dar el de salud, porque muchas veces preguntan más directamente con ciencias básicas, ¿no? El adipocito genera la aromatasa, que hace que se conviertan los andrógenos, ¿no? Los andrógenos ya sea en el varón o en la mujer, pero en la mujer estamos hablando de los andrógenos en más estrógeno, ¿no? Entonces, por eso la obesidad es un factor de riesgo a que se produzcan más estrógenos, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, sobrepeso, diabetes, menarquia temprana, menopausia tardía, y lo mismo pasa con el tema de la paridad, ¿no? Una mujer, ¿no? Ustedes deben saber, una mujer que está en una gestación, es una mujer que tiene, o sea, ¿cuál es la hormona más importante de la gestación? A ver, ¿quién en el chat? ¿Quién me dice cuál es la hormona más importante de la gestación? Y por eso recibe su nombre, ¿no? Muy bien, la progesterona, ¿no? Es progestágena, para la gestación. Entonces, obviamente, si una mujer ha tenido múltiples embarazos, obviamente ese es un factor protector para todo lo que tenga que ver con hiperplasia endometrial, cáncer endometrial, porque significa que ha tenido 9 meses, ¿no? Hablando de un embarazo normal, 9 meses que ha estado protegida por la progesterona, ¿entiendes? Entonces, un factor de riesgo es la nuliparidad, ¿ya? Así que muy bien todos los que marcaron la parte de multiparidad, ¿listo? La nuliparidad. Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar cuando nosotros hablamos de hiperplasia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se genera, ¿no? Y la potencia de los estrógenos, ¿no? Acuérdense que el más potente es el estradiol, lo voy a poner de arriba abajo, ¿no? El más potente es el estradiol, luego sigue la estrona, ¿ya? Siempre recuerden la estrona de la cuarentona, por si les preguntan cuál es el estrógeno de la menopáusica, es la estrona, ¿listo? Y el menos potente es el estriol, ¿listo? Y este estrógeno es el estrógeno que está en la gestación, ¿listo? Caen los niveles de estrona y comienzan a aparecer niveles de estriol, si te preguntan cuál es el estrógeno de la mujer embarazada, ¿listo?
Entonces, y con respecto a síndromes que también pueden generar riesgo, y por eso les puse, está el síndrome de Lynch y el síndrome de Cohen. No siempre recuerden el síndrome de Lynch, es el cáncer colorectal no poliposo que está asociado a muchos tipos de cáncer, ¿no? Y dentro de esto está, por ejemplo, en la parte ginecobstétrica, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. ¿Listo? Y obviamente, otro factor de riesgo sería la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y el tamoxifeno. Ya que recuerden que el tamoxifeno es un bloqueador de los receptores de estrógeno, pero para los tumores, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Cuando ustedes ya saben que, bueno, el cáncer de mama se subdivide en tipos, pero cuando responde estrógeno, o cuando tiene una respuesta hormonal, se puede usar el tamoxifeno, el famoso tamoxifeno, pero ese bloquea los receptores a nivel de la mama, pero agoniza los receptores a nivel periférico. Se puede generar también una hiperplasia endometrial. Entonces creo que queda claro. Listo. Siguiente pregunta. Ahí van a ir viendo cómo va el ranking. Primero ballena. A ver, siguiente pregunta. Ya saben, ahí les va a aparecer, vean en la pantalla las alternativas y en el celular marcan, ¿no? Dice, mujer de 56 años, de edad con fecha de última regla hace 4 años, hace 2 días presentó sangrado en regular cantidad. Endometrio de 5 milímetros por ecografía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver. Muy bien. Ahí han estado ahí diferentes, ¿no? Unos han puesto atrofia endometrial y hiperplasia endometrial. Bueno, esa es una pregunta muy común en lo que es sangrado en la posmenopáusica, ¿ya? Y eso es algo que a veces yo también mucho me confundía con respecto cuando ustedes banqueen. Con eso es un consejo que les doy ahorita, ¿no? Si están a 1 semana, 2 semanas, banqueen, no quiero ahorita repasar la parte teórica, o si pueden bancos comentados, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque bancos comentados como que te dan a las pepas, dependiendo si están en algún tipo de academia, ¿no? Entonces, cuando te dicen un sangrar en una posmenopáusica, que recuerden la menopausia, es de los 45 a los 55 años, por eso que después de los 55 años se llama posmenopausia, porque se ha demorado, y de los 45 a los 40 se llama temprana, ¿no? Y menos de 40 siempre está esa definición, recuerden, que es, o te pueden decir menopausia precoz, que pocas veces la llaman así, o lo que se llama como falla ovárica precoz, ¿no? Que eso está diagnosticado por un FSH mayor a 40, que ahorita lo vamos a ver en la menopausia, ¿no? Entonces, lo normal es que la menopausia entre los 45 y 55 años. Lo primero que ustedes deben pensar, si les aparecen las alternativas, obviamente en caso de que no hay, en este caso he puesto un dato de endometrio, pero simplemente posmenopáusica con sangrado, lo primero, la causa más frecuente es la atrofia endometrial, ¿ya? Porque obviamente, pues no, ya caen los estrógenos, caen las hormonas y comienza a haber una atrofia. Pero esto muchas veces, acuérdense, viene de una atrofia vaginal, ¿listo? Y son los típicos casos que les aparecen a las mujeres con dispareunia, con sequedad vaginal. Y ya lo han preguntado, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, ¿cuál es el tratamiento en una atrofia vaginal? ¿Qué le darían a una persona que tiene problemas ahí? Ya por eso, muy bien, estrógeno tópico, no sistémico. Solo se da estrógenos sistémicos cuando obviamente ya tiene síntomas de climaterio pues muy avanzados y no tiene contraindicaciones, porque para dar terapia en reemplazo hormonal estrogénica ya han visto el estrógeno, y sobre todo en la parte de anticonceptivos, porque no he puesto una pregunta de anticonceptivos, el estrógeno es el que genera la mayoría de efectos adversos. O sea, eso que los anticonceptivos orales combinados están contraindicados en trombosis venosa profunda, en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? En pacientes con hepatopatías, ¿no? Siempre deben recordar esas 3, ¿no? Los anticonceptivos hormonales están contraindicados en hepatópatas, en ya sea cáncer de hígado graso, ¿no? Trombosis venosa profunda y cardiopatía. ¿Listo? Entonces, eso es sobre todo por la parte de los estrógenos. Entonces, la atrofia vaginal, como han dicho muy bien, son los estrógenos tópicos. ¿Listo? Si no les aparece atrofia endometrial, lo segundo en frecuencia es el pólipo endometrial. ¿Ya? Es muy frecuente, sobre todo a lo que es inicio de la menopausia, que haya pólipos. Y lo segundo, pero que es lo tercero y cuarto, pero es lo que siempre les ponen en el examen para los que banquean, es la hiperplasia endometrial, ¿ya? La hiperplasia endometrial, y segundo es el cáncer, obviamente, porque primero tiene que haber una hiperplasia para que obviamente se genere un cáncer, ¿verdad? Entonces, la hiperplasia endometrial, ¿cuándo yo sospecho? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que saber. Con respecto al grosor, ¿no? Cuando yo digo que en una posmenopáusica, obviamente, recuérdense que para yo decir menopausia es 1 año de amenorrea como definición,
ese endometrio es mayor a 4 milímetros. O sea, para yo decir atrofia endometrial es porque tiene que ser un endometrio pues atrófico, 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces, cuando nosotros hablamos de más de 4 milímetros, ya es sugestivo de una hiperplasia, ¿listo? O mayor a 7 milímetros, como dicen, con terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Tal vez una menopáusica, pero que está usando terapia de reemplazo hormonal, o sea, está usando estrógeno, está usando algo que le va a hacer crecer el endometrio, 5 milímetros no sería sugestivo de una hiperplasia, ¿no? Porque se supone que estoy usando estrógeno, entonces ahí es más de 7 milímetros, ¿ya? Ya van entendiendo, por eso hablaba del concepto de fisiología, ¿listo? Entonces, en ellos se les hace biopsia, pero obviamente esto estamos hablando no del caso clínico, no una mujer posmenopáusica que se hace sus controles, no tiene ese problema de sangrado, y en la ecografía se ve que hay más de 4 milímetros del diámetro del endometrio, porque toda, eso sí, por eso, toda posmenopáusica que sangra se hace biopsia, ¿ya? Independientemente del tamaño del endometrio, se hace biopsia, ¿listo? Entonces la biopsia es lo que nosotros vamos a encontrar, siempre recuerden, si es una hiperplasia simple, o como se le llama sinatipia, o una hiperplasia compleja, o con atipia, ¿no? Antiguamente se llamaba simple compleja, ahora se llama sinatipia con atipia. Entonces, sinatipia, o sea, sin algún rastro atípico, es algo que tiene un bajo riesgo de cáncer de endometrio, pues, ¿no? Tiene un riesgo de menos del 1%. En cambio, cuando tiene atipia, ya tiene un riesgo mayor al 20%. ¿Listo? Entonces, toda paciente con esto se le hace histerectomía, ¿no? O sea, se le quita el útero, ¿no? Igual, si es posmenopáusica, o sea, ya sin necesidad de biopsia, ¿para qué va a querer el útero? ¿No? El dato es cuando te ponen estos casos, por ejemplo, en una mujer tal vez joven, en edad fértil, que tiene hiperplasia endometrial, ¿no? Pero que se ve sin atipia. Entonces, en ese caso, ¿no? Estamos hablando obviamente de una mujer en edad fértil. Acá, ¿cuál sería el tratamiento? Medroxiprogesterona. ¿Por qué progesterona, doctor? Porque dijimos que la progesterona es lo que mantiene al útero a que no crezca más. ¿Listo? A ver, recién le he echado normal 4 milímetros de menopáusica. ¿A qué te refieres con esa pregunta? No pueden hacer todas las preguntas que quieran, chicos, pero si la pueden especificar, porque a veces me ponen solo escribiendo y no entiendo. ¿Ya? Pero quedó claro. ¿Listo? Entonces, en esa alternativa, un endometrio de 5 milímetros, en una posmenopáusica, hay que pensar en una hiperplasia. ¿Listo? Si no aparece nada de eso, simplemente sangrado en posmenopáusica, ahí sí lo primero, atrofia endometrial. Segundo, como les digo, pólipos. ¿Listo? Pero en la mayoría de examen siempre aparece esa alternativa, hiperplasia y cáncer. No van a marcar cáncer, pero lo más frecuente obviamente va a ser una hiperplasia. ¿Listo? A ver. Listo, ya van cambiando los puestos. Siguiente. Esta pregunta es interesante. Dice, paciente femenina de 14 años acude al consultorio de ginecología llevada por su madre porque no presenta aún su primera menstruación, ¿no? Al examen físico se encuentra en una escala Tanner 4. ¿Qué sería lo que solicitaría a continuación? A ver. Ya, muy bien. ¿Ven? Ahí hay siempre esa duda, ¿no? Ahí me han marcado algunos, solicitar ecografía, solicitar FSH, prolactina algunos, ¿no? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de amenorrea primaria, ¿ya? Amenorrea primaria, tienen que saber la definición de amenorrea primaria, ¿no? Amenorrea primaria es en dos situaciones, ¿no? Es una niña, ¿ya? Que tiene 13 años y no menstrua, ¿ya? Pero que no tiene caracteres sexuales. Me explico, ¿no? Hasta los 13 años es normal que una niña no menstrue. Si después de los 13 años no menstrua, ahí es como que ya ustedes están alerta, ¿no? Entonces, pero poniendo que ustedes obviamente no están en la parte médica, sino poniéndose en un caso que son padres de familia, ¿no? Su hija tiene 13 años, no menstrua. Pero si es que no tiene caracteres sexuales, ahí sí yo podría decir que es amenorrea. O sea, no caracteres sexuales, no le han crecido las mamas, no tiene vello pubiano, nada de eso. ¿Listo? Ahí es donde yo puedo definir como amenorrea primaria. Pero si es que su hija tiene caracteres sexuales, ¿no? A los 14 años, 13 años, todavía yo no puedo decir amenorrea primaria. ¿Me entienden? Porque se supone que todavía está en la parte, no se catalogó porque todavía está en un proceso hormonal adaptativo, por así decirlo, ¿no? En cambio, si a los 15 años no menstrua, o
sea, después de los 15 años no menstrua, y independientemente tenga caracteres sexuales o no, ahí sí ya niña mayor de 15 años que no menstrua, eso es una menorrea primaria. Entonces, esto es un concepto que siempre tienen que saber, ¿listo? Porque hay muchos se confunden. Entonces, en este caso, en un caso de 14 años, ¿no? Pero Tanner 4. ¿Qué es Tanner 4? Tanner 4 ya es que tiene vello pubiano hasta por encima de la síntesis pública, ¿no? Bueno, como dato de pediatría, nunca olviden que siempre les van a preguntar el Tanner 2, ¿no? Porque ¿cuál es el primer hallazgo de la pubertad? Tanto en niñas como en niños. A ver quién me dice. ¿Cuál es el primer hallazgo de la pubertad en las mujeres? ¿Y cuál es el primer hallazgo? Muy bien, ¿no? El botón mamario, eso es en el Tanner 2. Igual en el hombre. En el hombre, ¿cuál es el primer signo de la pubertad? El aumento testicular. Y eso también es el Tanner 2. ¿Listo? Entonces, el Tanner 2 es el que me dice el inicio de la parte de la pubertad. ¿Ya? Entonces, siguiente, a ver. ¿Cómo van cambiando los puestos? Listo. A ver. Dice, paciente con amenorrea primaria, ya se le solicita ecografía transvaginal observando ausencia del canal uterino, ¿no? Se realiza un cariotipo teniendo como resultado 45XX. ¿Cuál es el compartimiento afectado? Primer compartimiento, la mayoría responde bien, ahí algunos se han confundido con segundo compartimiento. ¿Listo? Ya, entonces, ya hicimos la definición de amenorrea primaria, ¿no? Ahora, lo segundo es, este paciente con amenorrea primaria, ¿no? Presenta lo que son caracteres sexuales, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Presenta caracteres sexuales o no presenta caracteres sexuales. ¿Ya? Si lo que pasa es que no presenta caracteres sexuales, que es lo que generalmente no preguntan, porque bueno, es más atípico, pero bueno, ahí está la causa más frecuente en sí, es porque recuerden, si no tiene caracteres sexuales es porque no hay todavía, por así decirlo, desarrollo hormonal, ¿no? Entonces tiene que ver algo con las hormonas. Entonces ahí lo que le solicitamos, ahí es FSH, ¿ya? Solicitan FSH, cuando es una amenorrea primaria sin caracteres sexuales, ¿listo? Entonces, ya saben que cuando le sale la FSH aumentada, siempre FSH aumentada, me indica fallo ovárico, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está diciendo por compartimiento, con la parte de endocrino, pero ustedes siempre tienen que saber que la gónada, si la gónada primaria está fallando, la hipófisis, que es donde se produce la FSH, va a comenzar a aumentar sus niveles para compensar. En este caso, el sistema gonadotrópico aumenta la FSH porque hay una falla en el ovario. ¿Listo? Entonces siempre ese FSH mayor a 40, recuerden, indica falla ovárica. Y hablando de amenorrea primaria, recuerden, la causa más frecuente es el síndrome de Turner, ¿ya? Si les preguntan cuál es la causa más frecuente de amenorrea primaria, el síndrome de Turner, ¿no? Que ya saben sus características, cuello corto, baja estatura, hipertelorismo, ¿no? Un cuadro cantado que te ponen una niña con síndrome de Turner, ¿no? O puede ser una disgenesia gonadal pura, ¿no? Una disgenesia gonadal que el cariotipo obviamente es 46X. ¿Listo? Ese es el caso de que no tiene caracteres sexuales. Y lo que típicamente preguntan es cuando sí tiene caracteres sexuales, ¿no? Ya una mujer de 16 años, 17 años, que no le viene la regla, ¿no? Entonces acá nosotros le vamos a hacer, como habían dicho, una eco transvaginal, ¿listo? Entonces en esa eco transvaginal nosotros podemos ver si hay presencia de útero o si no hay presencia de útero, ¿no? Si hay presencia de útero, lo que vamos a pensar es en un himen imperforado. ¿Alguien me puede decir una clínica de himen imperforado? ¿Cómo es el caso típico? Porque saben, ustedes ya deben simplemente tener caso típico de los pacientes. ¿Cómo te ponen en un caso clínico de examen himen imperforado? Dolor cíclico, ¿no? Dolor cíclico, bueno, menorrea, ¿no? Y la palabra importante, a ver cómo se llama cuando se retiene la sangre. Hematocolpos. Hematocolpos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No de hematocolpos, ¿no? Con hematometra, ¿ya? Entonces, es himen perforado o un tabique vaginal, ¿no? Listo. Cualquiera de los dos, si es que hay presencia de útero. Y si no hay presencia de útero, es porque, obviamente, no hay nada ahí, entonces ahí lo que yo tengo que pedir es cariotipo, que puede ser 46XY,
¿no? O puede ser 46XX. Entonces, 46XY ustedes ya saben que es un varón, ¿no? Entonces, para que sea varón, es porque eso es el famoso síndrome de Morris, o también llamado insensibilidad a los andrógenos. Entonces, un hombre, ¿no?, que tuvo receptores que no respondían a los andrógenos y por eso no dieron las características femeninas, ¿ya? Ahora, la gran pregunta, y ahí eso sí me importa que lo respondan, ¿por qué nunca se dio cuenta? ¿No? Porque esa mujer siempre tenía vagina. Porque eso sí, o sea, siempre ha tenido su vagina. Obviamente si hubiera tenido testículos, pene, ya hubiera sabido que es hombre. Por más que tenga, fenotípicamente parezca una mujer. Los pacientes con síndrome de Morris sí tienen vagina. ¿Quién me explica por qué es eso? ¿Alguien sabe? Le agrego sus 200 puntos en el concurso. ¿Por qué esos pacientes sí tienen vagina? ¿Nadie? ¿Por esos 200 puntos? Es embriología. No, o sea, y que no me da la respuesta como no afecta a Müller. Ya, bueno, pero lo tienen que saber. De toda la parte de los genitales femeninos, ya, muy bien, José, pero ya pasó. Dime, la parte de... Doctor, dímelo. doctor, no es porque hay una secreción de este factor inhibidor mulleriano, entonces por eso no existe lo que es el útero ni la vagina. No, o sea, eso ahorita vamos a... O sea, cuando no existe el útero ni la vagina, hay otra cosa. Ajá. Ahí les voy a decir, cuando es 46XX, corta tu audio, por favor, porque no se lo ya. Cuando es 46XX es que sí es mujer. Entonces ahí es lo que tú estás hablando, que es el famoso de síndrome de Rokitansky, ¿ya? Bueno, el síndrome de Rokitansky, Hansen-Müller, ¿no? Que es una agenesia de los conductos de Müller, ¿no? Conductos de Müller o conductos también llamados paramesonéfricos. No vaya a ser que les ponen ese otro nombre, ¿no? Agenesia de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Entonces, ¿por qué? Porque, como dicen, los conductos de Müller, embriológicamente, generan todo lo que es el aparato genital femenino, ¿no? Las trompas de falopio, el útero, ¿ya? La vagina, pero la vagina sus 2/3 proximales, ¿ya? El tercio distal de la vagina proviene embriológicamente del seno urogenital. Por eso sea hombre, sea mujer, en el caso del paciente que tenía síndrome de Morris, sí tiene vagina, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Entonces, si no tiene útero, simplemente sacarle un cariotipo, ¿no? Si les aparece un cariotipo de hombre, que es un síndrome de Morris, insensibilidad andrógena, lo mismo. Si les aparece un cariotipo de mujer, es un síndrome de Rokitansky-Müller, o también llamada agenesia mulleriana o agenesia de los conductos paramesonéfricos, que no se han desarrollado. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo les había puesto ausencia de canal uterino y cuando se les realizaba el cariotipo era 46XX, o sea, era mujer, ¿no? Entonces, en ese caso era síndrome de Rokitansky. Y con respecto a los compartimientos, es igual, es la parte endocrinológica, ¿no? El primer compartimiento, esto cuenta tanto como para amenorrea primaria como secundaria. El primer compartimiento es porque es un problema del canal uterino, ¿no? Si no sabían, bueno, por último el diagnóstico, ya les había dicho que no tenía útero, ¿no? Entonces, si el que sabía compartimiento ya también la sacaba, ¿no? El primer compartimiento es una afectación en el canal uterino, ¿ya? Una enfermedad. El segundo compartimiento es por una falla en el ovario, en la gónada. El tercer compartimiento es por una falla en la hipófisis, un problema hipofisiario. Y el cuarto compartimiento, que obviamente ya es lo más raro, es por una falla en el hipotálamo, ¿no? Que es el que produce la GnRH. ¿Listo? Uy, sí, o sea, sí quisiera compartir, o sea, por eso les dije que esta es mi primera clase y quiero hacerla como que ver más o menos, porque también les tengo que compartir lo de las preguntas. Sino que a menos que cuando comente voy a intentar jalarlo un poquito más acá y cuando ponga la pregunta les voy a jalar un poquito más para que vean la pregunta, ¿ya? Mejor. Ya, continuamos. Siguiente. Van cambiando los puestos. Está la punta Daniel. Siguiente pregunta. Es otro caso clínico.
Dice, Marta, de 32 años, preocupada por un retraso de más de 4 meses, acude al ginecólogo y se le solicita beta-HCG, prolactina, TSH, resultando negativo. Se le realiza prueba de estrógeno, progesterona, en donde sigue sin menstruar. O sea, se le da progesterona, se le da estrógeno, no menstrua. ¿Cuál es el problema? Ya, muy bien ahí, la mayoría que puso primer compartimiento. ¿Ya? Mira, algo que voy a hacer también, porque yo sé que también hay personas que prefieren detener, o sea, y yo me incluyo también, que prefieren como que, yo no soy así que me preguntan así rápido, ¿ya? O sea, eso también ahorita estoy viendo porque pensé que eran hasta 20 segundos. Entonces yo les voy a compartir acá primero en mi pantalla la pregunta del caso clínico, un ratito para que lo vayan leyendo, cuando sean casos clínicos, e inmediatamente ya les voy a compartir lo otro para que ya corran. ¿Ya? Si son preguntas directas, sí, ahí sí lo voy a poner. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta clásica, ya una pregunta clásica de amenorrea, en este caso, amenorrea secundaria, ¿no? Bueno, como definición, simplemente cuando son cosas así para no estar escribiendo mucho y no consumir mucho el tiempo yo escribiendo, hablamos de amenorrea secundaria cuando en una mujer regular no menstrua por 3 meses, por eso les puse 4 meses, o en caso de que una mujer irregular no menstrue 6 meses. Ahora, obviamente, eso es definido, o sea, conceptos, ¿no? Porque en la vida diaria una mujer ya pues, no menstrua 2 meses, ya tenemos que hacer esta prueba, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que solicitar, ustedes ya saben que es la beta-HCG, ¿no? Para descartar la causa más frecuente de amenorrea secundaria, que amenorrea secundaria, ojo, es la amenorrea en una paciente que ya tuvo una menstruación, ¿no? Ya no estamos hablando de la amenorrea primaria. Entonces, solicitamos su beta-HCG, que si obviamente sale positivo, es gestación, ¿no? Ahora, si sale negativo, ahí la pregunta, ¿cuáles son las segundas pruebas que vamos a solicitar? Prolactina y TSH. ¿Listo? Ahora, acá hay algo peculiar de la TSH, porque yo siempre pregunto, ¿por qué TSH? O sea, ¿qué tiene que ver? Ya, la prolactina, todos me responden, ¿no? La prolactina, se pide prolactina porque el aumento de prolactina, ¿no? Inhibe a la GnRH, yo siempre recuerdo. La prolactina bloquea a la GnRH. Por lo tanto, un hiperprolactinoma, ¿no? O cualquier causa de hiperprolactinemia va a generar que se bloqueen los pulsos de GnRH y no se genere la ovulación, ¿no? Por eso, o no se genere el ciclo menstrual, por eso la mujer no menstrua. ¿Pero por qué la TSH? ¿Alguien sabe? Nuevamente. Mira, y esta me parece más interesante todavía, porque no muchos la responden. 500 puntos más. Porque la hormona liberadora de tirotropina también estimula la prolactina. Muy bien, eso es. Entonces, espérate, ¿cuál? OMID, ¿no? Sí, doctor. ¿Tú estás en el esto como OMID? ¿O te has puesto otro nombre? No, ese es mi nombre, doc. Ah, ya. No, a veces si quieren poner otro nombre me mandan el screen. Por eso. Ya, ya tienes, te voy a anotar como 500 más, ¿ya? Uy, ya bueno, ahorita voy a agarrar una hojita en un ratito. Ya, muy bien, ¿no? Ya, porque, o sea, se pide TSH, porque acuérdense que para todo problema hormonal, ya, la TSH es la más sensible. O sea, porque como la TSH está ahí, es la que me va a indicar. Nunca cuando hay un problema de hipertiroidismo, hipotiroidismo, marquen T4, T3, ¿listo? Siempre es TSH, o sea, si les aparecen alternativas TSH, T4, T3, siempre es TSH, ¿ya? Pero ahora justo eso es lo que estaba hablando. No es el problema la TSH, sino que el aumento de tirotropina, o sea, el aumento de la hormona liberadora de tirotropina, o sea, el aumento de TRH, es lo que genera que también haya un estímulo para la prolactina. Entonces, al final, obviamente, se genera el mismo mecanismo de bloquear a la ¿cómo se llama? La hormona GnRH, ¿listo? Por eso es que siempre asocian el hipotiroidismo, cuando ustedes lean hipotiroidismo, dentro de sus efectos adversos, pacientes que van a padecer amenorrea. Porque el paciente con hipotiroidismo, generalmente que lo más frecuente es el hipotiroidismo primario, la TSH aumenta, pero no solo la TSH aumenta, sino también aumenta la TRH, porque también va a querer estimular, va a querer ayudar a la tiroides que no está produciendo hormonas, ¿listo? Entonces eso es lo importante. Entonces en ese caso, yo te podría poner, ¿no? Un hipertiroidismo terciario también genera, pues, un caso de amenorrea, ¿no? Sino sabiendo que lo que genera la amenorrea es el aumento de la TRH, ¿listo? Ya. Pero si, eso obviamente las patologías, ¿no? Hiperprolactinemia, problemas tiroides. Ya. Si eso sale negativo, acá comienzo con mi primera prueba, que es un test de progesterona, ¿no? Entonces, siempre pones que los test es porque yo le estoy dando algo que pienso que no tiene.
Entonces, si yo le doy una prueba de medroxiprogesterona, ¿no? O sea, le doy progesterona, y la mujer con eso que yo le doy progesterona, la mujer menstrua, entonces, ¿qué digo yo? Ya, es que le falta progesterona. Entonces, es un problema de anovulación. Porque acuérdense que cuando la mujer ovula, libera el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es el que produce progesterona, ¿no? Entonces, si le doy algo que le falte es porque es un problema de anovulación. Pero le doy progesterona y aún así no menstrua, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a hacer un test ahora con progesterona y estrógeno, ¿listo? Entonces, aquí cambia. Yo le estoy dando un ciclo, estoy simulando un ciclo prácticamente, dándole progesterona y estrógeno. Entonces, si esa mujer, acabo de poner mejor, no menstrua, a pesar de que yo le estoy dando un ciclo con progesterona y estrógeno, o sea, ya prácticamente independientemente de su eje hormonal, yo le estoy dando estrógeno y progesterona, y no menstrua es porque el problema es del canal uterino. O sea, hay algo malo ahí en el endometrio, que por más hormonas que le damos, no se está generando estos ciclos que hablamos de la fase proliferativa, la fase luténica, no está pasando eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos al famoso síndrome de Asherman. Ya, a ver quién me dice cuál es el factor de riesgo más importante para el síndrome de Asherman en pacientes. Muy bien, el grado. Ya, las pacientes que concurrentemente se hacen legrado uterino generan disquinesias endometriales, que eso es el síndrome de Asherman. ¿Listo? Ya. Entonces, pero si sí menstrua, ¿no? Es porque, bueno, entonces si sí está menstruando, es porque entonces el problema es hormonal. Entonces ya, bueno, acá se le pide FSH. ¿No? Como les dije, si la FSH sale aumentada, ¿no? Es ya saben, una falla ovárica, ¿no? Pero si la FSH me sale normal, ¿no? Vamos a ponerle disminuida, acá van a hacer un test que se llama test de Luforán, ya que el test de Luforán es un test de GnRH. ¿Cómo es eso? Ahora yo le voy a dar GnRH, o sea, le voy a dar lo que se produce en el hipotálamo. Entonces, si cuando yo le doy el test de GnRH, la FSH aumenta, ¿qué me quiere decir? Que lo que faltaba era GnRH. Entonces acá yo digo que es un problema del hipotálamo, ¿no? Acá está, por ejemplo, la anorexia, el estrés. O sea, el estrés muchas veces es lo que genera un ciclo vicioso entre amenorrea, ¿no? Que la mujer deje no menstrue, se estresa más y sigue bloqueando su eje gonadotrópico, ¿no? En cambio, si yo le doy GnRH y aún así no aumenta, ¿no? Es porque el problema es hipofisial. Por más que yo le estoy dando GnRH, ya la hipófisis no funciona. ¿Se entiende? Hagan su resonancia magnética, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, en este caso, el caso clínico era que le dábamos test de progesterona y estrógenos y aún así no menstruaba. Entonces, el problema era del canal uterino. ¿Y qué dijimos que era canal uterino? Primer compartido. ¿Listo? Muy bien. A ver, acá les voy a dejar la sexta pregunta. Bueno, esta pregunta es directa. ¿Ya? No es caso clínico. Uy. Ay, ¿qué pasa eso? ¿Listo? Dice, en los últimos años ha disminuido de manera importante el cáncer de cervix. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de estos serotipos no cubre la vacuna nonavalente? ¿Qué es la que se da ahora? Bueno, la mejor que se da ahora. A ver, muy bien, la mayoría están entre el 35 y 45, bueno. La 16 y la 18, todas las vacunas lo tienen, porque obviamente es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿listo? Entonces, a ver, esa es pregunta típica, puede ser pregunta hasta de salud, ¿listo? Que sepan los virus papiloma humano que son de alto riesgo. Los de alto riesgo siempre van a recordar 16 y 18, ¿no? Es más, a mí en mi ENAM me preguntaron cuál de los dos era el más frecuente de los dos, porque siempre te dicen 16 y 18, que tienes que saber que son los que generan malignidad, pero el más frecuente de los dos es el 16, ¿listo? Y los otros que tienen que recordar como para tener ese plus, ¿no? Para rankear, es el 31, el 33, el 35, ¿ya? El 45, el 52 y el 58, ¿listo? Y los otros virus papiloma humano, obviamente estos son los que generan cáncer. Sí, bastante veces la pregunta.
cáncer de cervix. Y los que son de bajo riesgo, o bueno, prácticamente benignos, siempre recuerden el 6 y el 11, ¿no? Los que generan los famosos condilomas acuminados. ¿Listo? Que es esa cosa como verruga en coliflor que les pueden poner, ¿no? Entonces el 6, el 11, el 40, el 42, el 43, ¿saben? Orden 40, 42, 43, 44 y de ahí el 54. ¿Listo? Entonces, la antigua vacuna, que ustedes también deben saber, la vacuna para el virus de papiloma humano, según la norma técnica, se pone en el 5º grado de primaria. ¿Ya? 5º grado de primaria, entre los 11 a los 13 años, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Porque el virus papiloma humano en el hombre, ¿qué puede generar? Obviamente estoy hablando de los malignos. ¿Qué podría generar? ¿Alguien sabe? Porque también puede generar, obviamente, cáncer. Claro, o sea, bueno, si hablamos de verrugas a nivel bucal, podría generar, pero lo que más deben relacionar, sobre todo en la parte, cuando te dicen pacientes homosexuales, ¿no? Cáncer de ano, ¿listo? Entonces, entre los 11 y 13 años, tanto hombres como mujeres. Y bueno, la pregunta es que a veces ponen la tetravalente. ¿Qué cubre la tetravalente? El 6, el 11, el 16 y el 18. A los 4 que siempre te pregunto. 6, 11, 16, 18. Y la nonavalente, que es la que yo les pregunté, que es la que se pone actualmente, obviamente también cubre 6, 11, 16, 18, ¿no? Los 4 de la tetravalente, pero aparte también cubre el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. ¿Listo? Entonces es importante. En este caso, la que no cubría era el 35. ¿Ya? Ya. Este caso sí se los voy a compartir primero acá para que lo lean y rápidamente lo voy a poner para la pregunta. ¿Listo? Dice, joven de 31 años acude a consulta ginecológica refiriendo sangrando postcoital, ¿no? Con presencia de leucorrea maloliente desde hace 2 meses. En el último mes indica que ha comenzado a sentir dolor pélvico sin ninguna otra sintomatología añadida. ¿En qué estadiaje de cáncer de cervix se encontrará la paciente? ¿Listo? Ya les he dicho más o menos cómo es la pregunta, pero igual la van a ver ahí para que ya respondan. A ver. Leucorrea maloliente, dolor pélvico sin otra sintomatología añadida. ¿Qué estadiaje de cáncer de cervix podría ser la que tiene la paciente? Ya, muy bien, la mayoría, 2B. Esta es clásica pregunta de examen. Estadiaje de cáncer de cervix, lo tienen que saber sí o sí. Ya, sobre todo les voy a decir las partes, los puntos más importantes que tienen que saber. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de cervix, y les voy a hablar también un poquito asociado a la clínica, cómo viene la paciente. Por ejemplo, lo que son los grado 1, yo, bueno, eso sí es memoria, me acuerdo. Hago mi línea así en el tiempo, pero en verdad solo para poner tamaños que es 3, 5, 2 y 4, ¿no? 3 milímetros, 5 milímetros, 2 centímetros y 4 centímetros. ¿Listo? 3 milímetros, 5 milímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. Y ahí simplemente completo. 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 y 1B3. ¿Listo? Y ahí están esos grados. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que siempre recuerden que aquí, tanto el grado 1A1, o sea, aquí el tumor que se confina en cervix y es menor a 3 milímetros, y los que son los cáncer in situ, ¿ya? O sea, que no han llegado a lo que es la parte de la mucosa, ¿no? Esto, su manejo, si les aparece, es el cono frío. ¿Listo? Para eso nomás se sirve esa parte, o sea, como para que se oriente. Ahora, lo que siempre te preguntan ya son a partir del estadiaje 2. ¿Listo? Porque cuando hablamos del estadiaje 2, tenemos al 2A, ¿listo? Que es 2/3 superiores de la vagina. ¿Listo? O sea, ustedes lo van a relacionando. Bueno, el cervix está ahí, que comienza a invadir primero la parte superior de la vagina, lo que está más cerca. ¿Listo? Porque la también se divide, ¿eh? En A1, o sea, 2A1, 2A2, con respecto al tamaño, pero no importa mucho. ¿Ya? Y tenemos
al 2B. Y esta es la gran pregunta. Cuando es ya 2B, es que invade paramétrios, ¿ya? Y el hecho que invada paramétrios genera ya dolor abdominal. Por eso, el típico caso de una paciente con cáncer de cervix es ese sangrado postcoital. ¿De qué tipo? ¿Cómo te ponen el sangrado de una paciente con cáncer de cervix? ¿Cuál es su característica? Muy bien, el lavado de carne, ¿no? Entonces, sangrado postcoital, el lavado de carne, como lo puse con los correas a veces malolientes, ¿no? Pero cuando ya existe la presencia de dolor abdominal es porque ya está invadiendo paramétrios y es un dato de mal pronóstico, porque deben saber que a partir del 2B ya el tumor es irresecable. ¿Listo? Los del 3A, ¿listo? Lo pongo ahí abajito porque si el otro era 2/3 superior de la vagina, ya cuando llega a grado 3 es 1/3 inferior de la vagina. ¿Listo? Ya llegaba allá a la parte de abajo. ¿Listo? Y el 3B es que ya invade pared pélvica. ¿Listo? Y genera la hidronefrosis. ¿Listo? Que el paciente tenga con alguna alteración urinaria, y es más, la causa más frecuente de muerte en las pacientes con cáncer de cervix es la falla renal, debido a esa hidronefrosis por obstrucción de uréteres. ¿Listo? Otra posibilidad, es otra pregunta. Y los 4 ya pues es metástasis, ¿no? Que es metástasis a órganos pélvicos, y el 4B es metástasis a órganos a distancia, ¿no? Entonces, sencillo, siempre recuerden, a partir de acá, del 2B, el tumor ya es irresecable. O sea, es manejo paliativo. ¿Listo? Los demás sí se pueden resecar. Entonces, 2A, 2/3 superior de la vagina. 2B, invasión de paramétrios, dolor abdominal. 3A, 1/3 inferior de la vagina. 3B, ya invade pared pélvica, no hidronefrosis. Lo que siempre te van a preguntar es entre 2A, 2B, 3A, 3B. Porque es bien difícil que te pongan, pues, hay que ser malos para que te pregunten con respecto al tamaño y digas, pues, si es 1A1, 1A2. ¿No? O sea, yo siempre les recomiendo, léanse o aprendan lo más importante, ¿no? Luego de eso, y ahí se comienzan ya como que a leer un poquito las cosas más rebuscadas, ¿ya? Entonces, en ese caso, si la paciente presenta dolor abdominal, ya me indica, como les digo, invasión de paramétrios. ¿Listo? Que es 2B. Siguiente pregunta, les voy a dar un ratito para que lean. Dice, en las alternativas, dice cuál es el grado, ¿ya? Ahí lo van a ver, ¿ya? Paciente de 55 años, está 7 para 6, 015, o sea, la cosa es que sepan que es multípara. 3 de sus partos domiciliarios, fecha última regla a los 48 años, allá es menopáusica, consulta por sensación de bulto vaginal y pérdida de orina al esfuerzo, ¿no? Longitud total de la vagina 8, punto C más 4 y el punto B A más 5, ¿no? ¿Cuál es el grado de esta distopia? Vamos viendo cómo se va actualizando. A ver. 55 años, gestan. Lo más importante es lo del final, ¿no? Vean el punto de prolapso C más 4 y el BA más 5. Y la longitud total de la vagina es 8. ¿Cuál sería el grado? Pregunta típica, lo que tienen que saber de distopías. Uy, ahí me han marcado la mayoría grado 3. ¿Por qué me han marcado grado 3? Porque la alternativa correcta es lo que han marcado grado 4. A ver, vamos a ver. Cuando tienen el tema de distopias, ¿ya? Lo que les van a preguntar, más aparte de la teoría, es el hecho de saberse los grados y el manejo, ¿no? Porque si te pueden preguntar o el grado, o con respecto a su grado, ¿cuál sería su manejo? ¿Listo? Entonces, tenemos su línea de tiempo así, igual. Y lo más importante es la parte, como les digo, diferenciar 2, 3 y 4. Porque acá te ponen total longitud de la vagina menos 2, esto es negativo, y acá es lo que es un prolapso de menos 1 a más 1. Independientemente de la longitud de la vagina, si te dicen ya que el prolapso, ¿no? El prolapso que tiene la paciente es de menos 1 a más 1, o sea, te dicen menos 1, 0 más 1, eso ya es grado 2. Ya, si te ponen la longitud de la vagina, eso es ya un extra que te quieren poner tal vez como confusor, ¿ya?
Entonces ustedes obviamente también cuando ven el tema de prolapso, distopías, lo que tienen que ver es el prolapso mayor. En este caso es el punto BA, que es más 5. ¿Listo? Hasta ahí claro. Para lo que muchos se confunden es en esta parte, que es sencilla. ¿Listo? Para diferenciar si es grado 3 o grado 4, nosotros tenemos que ver la longitud de la vagina, ¿no? Menos 2. Y si el prolapso que tiene la paciente es mayor o igual a esa resta que vamos a hacer, así es mayor o igual, es grado 4. Entonces no es difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuánto era la longitud de la vagina, ¿no? En este caso era 8. Entonces, ¿qué hacen? 8 menos 2 es igual a 6, ¿verdad? Y te dice que el prolapso era de más 5. Ah, no, en este caso yo tenía un error, perdón, porque el prolapso sería que tenía que poner más 6. Porque ya, claro, sería grado 4, si es que el prolapso sería, obviamente, o sea, sería de más 6 para adelante, ¿ya? Ese sí es un error mío. Así que todos los que hayan marcado la 3, para que no sea un problema. Bueno, esperemos que no sea un problema en la parte de la diferencia. Pero si no, o sea, ustedes ahí tienen ¿cómo se llama? La alternativa que han escogido. Entonces, si es que al final, como les digo, están como que en sexto puesto, séptimo puesto, ¿no? Y ahí ese problema, obviamente sí va a ser algo que yo voy a ver, lo evalúo y normal. No hay problema que se pueda hacer la promoción hasta el sexto lugar. Pero sí, obviamente ya has quedado pues, más abajo del 10 y ya ha habido este cambio, eso sí no va a hacer la diferencia. ¿Listo? Pero la cosa es entender el concepto, ¿ya? Entonces, sí, es grado 3. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor igual, como les decía, a lo que nos sale de la resta, en este caso la longitud de la vagina es 8, ¿no? 8 menos 2 es 6. Entonces, si el prolapso que me aparecía en el paciente era más 6, más 7, más 8, ¿no? Cualquiera de eso ya es grado 4, ¿listo? Pero si es menor de eso, o sea, en este caso, ¿no? Más 5, más 4, hasta más 2, porque como le dije, si es más 1, no importa la longitud de la vagina, ya es grado 2, eso es grado 3, ¿entiende? ¿No? Porque, les pongo otro ejemplo. Le pone un paciente con prolapso en el punto BA de, no sé, más 4, y otro en el punto D de más 3, ¿no? Y longitud vaginal de, vamos a ponerle 6, en este caso, ¿ya? Entonces, si ustedes ya ven un prolapso que va más allá de más 1, ya piensen que es para diferenciar entre grado 3 y grado 4, ¿no? Eso ya queda claro. Entonces, lo único que hacen es, en este caso 6 menos 2, y es 4. Por lo tanto, si el prolapso mayor es más 4, más 5, más 6, eso es grado 4. En este caso, el mayor es más 4, entonces sí va. ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final de eso también te van a hacer la pregunta, ¿no? Porque si es grado 3, grado 4, el manejo es quirúrgico, ¿ya? Colporrafia. ¿Listo? Siempre grado 3, grado 4, colporrafia. Grado 2, bueno, grado 2, grado 1 ya va a depender mucho también. A veces eso sí es como que del quien genere la pregunta que es su respuesta, ¿no? Porque el grado 2 generalmente puede ser, mira, porque grado 1, grado 2, en sí es obviamente manejo médico. Ahora la pregunta es qué tipo de manejo médico, ¿no? Porque están las maniobras de Kegel, está lo que es el pesario, están los estrógenos tópicos, ¿no? O sea, el estrógeno tópico es importante que lo entiendan, porque los factores de riesgo para generar esta enfermedad, ¿no? Que es el prolapso, las distopias, es uno, lo que había tenido la paciente que era multiparidad, ¿no? La obesidad, la posmenopausia, o sea, todo lo que genera un debilitamiento del piso pélvico genera que hayan estos prolapsos. Por eso una de las primeras medidas, o la mejor medida, si no estamos hablando de grado 3, grado 4, o sea, grado 2 para abajo, es disminuir el peso, ¿no? Ahora, para preguntas de examen yo siempre recomiendo, si es un grado 1, maniobras de que, si es un grado 2, pesario, ¿listo? Si es un grado 0, que bueno, es simplemente factor de riesgo, obviamente bajar de peso, ¿no? Como para si les aparece por ahí, pero generalmente siempre es para diferenciar entre el 3 y el 4, ¿listo? Ya. Ya, eso sí es directa. Quiero decir, la paciente tiene un hallazgo de un fibroadenoma.
se le ha hecho una mamografía. Ahorita respondo eso, Estefanía, lo siento. Un fibroadenoma en una mamografía, ¿qué tipo de BRAF sería? Ya, ahí es BRAF 2, ya. Ya, con respecto a Kegel, claro, por eso dije, en grado 1 yo marcaría Kegel, en grado 2 ya marcaría pesario, y grado 3, grado 4 ya pues es quirúrgico o corporal. ¿Listo? Ya, sigamos. Entonces acá nos pregunta por el BRAF. Ya les he preguntado por el BRAF, pregunta típica de BRAF, ya, de diferenciar. Recuerden que el grado 0, o bueno, no el grado, sino el BRAF 0, el BRAF 0 es que no es no concluyente. Entonces simplemente a una mujer que nuevamente se le tiene que hacer una mamografía. ¿Listo? El 1, que es muchos los que han marcado, es una mama normal. O sea, no hay ningún hallazgo. No hay ni criterios de sospecha de benignidad, ni nada de eso. Simplemente una mama sin ningún hallazgo en el estudio. ¿Ya? El grado 2, está bien lo que respondieron, es cuando hay presencia de hallazgos benignos. ¿Listo? Y en este caso justo les he puesto también eso para que recuerden que la tumoración benigna más frecuente de la mujer en la mama es el fibroadenoma. ¿Listo? O sea, mujer obviamente que tiene bulto, si les preguntaran cuál es la causa más frecuente, fibroadenoma. ¿Listo? Si les preguntan, porque también es otra cosa por ahí para hablar, ¿no? Otra pregunta típica es sangrado. Mujer con secreción sanguinolenta por el pezón. ¿Qué es lo que marcan ahí? A veces hay cosas que son palabras claves en los exámenes. Mujer con secreción sanguinolenta, ¿cuál es lo primero que deberían pensar? ¿Alguien sabe? ¿No? Ya, muy bien. El papiloma intraductal. Entonces, por eso les digo, son cosas así, y obviamente ustedes también lo digan para tal vez el que no lo sabe le va a ayudar para el examen, ¿no? Me imagino que la mayoría son los que van a dar ya de salud, ¿no? ¿Listo? Entonces, el fibroadenoma es lo más frecuente, y el 2 es que haya hallazgo benigno, ¿no? El 3, siempre que obviamente nos vamos más adelante, es porque ya nos vamos más a la malignidad, ¿no? Entonces, es hallazgos probablemente benignos, ¿listo? A partir del 4 para adelante ya se hace biopsia, excepto en el 6, porque en el 6 ya es confirmado la malignidad. O sea, es una paciente que ya tiene cáncer de mama y está llegando a sus controles y simplemente se le está haciendo otra mamografía. Ya, entonces 4 ya es sospecha de malignidad, 5 ya es alto riesgo de malignidad. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, como les digo, se hace biopsia. ¿Listo? En lo que es mama normal, no se repite el examen, simplemente en su nuevo control. ¿Listo? En lo que son hallazgos benignos o probablemente benignos, ¿listo? Se vuelve a repetir, generalmente los 3 meses, ¿ya? Y el 6, como les digo, ya, bueno, eso es simplemente que ya tiene una malignidad confirmada, ¿listo? Entonces, en el caso de esta paciente, como tenía un fibroadenoma, es un hallazgo benigno, ¿listo? Es un BRAF 2. Ya. Siguiente, esta también es directa. Características de la vulvovaginitis producida por tricomona, excepto. Vulvovaginitis, pregunta regalada, examen de mano de salud, pregunta típica. Ya. Esa pregunta me parece interesante. Porque una cosa, eso es a lo que yo relaciono. O sea, una cosa es banquear y aprenderte la respuesta de memoria. Otra cosa es banquear y entender la pregunta. ¿Listo? Entonces, a ver. Yo sé que ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos de vulvovaginitis, ¿no? Características, o sea, cosas puntuales, ¿no? Si la más frecuente es la vaginosis bacteriana, ¿verdad? Es el tipo de vulvovaginitis más frecuente. Y lo que lo caracteriza es un flujo que sea gris. Bueno, para lo que sea bacteriana siempre puede ser un pescado, ¿no? O sea, un pescado huele mal, el gris es blanco grisáceo, ¿ya? Y con respecto a los criterios de Amsel, ¿no? Tiene las famosas células clave. Si dicen presencia de células clave, células guía, ¿ya? Eso ya prácticamente te está diciendo que es vaginosis bacteriana. ¿Listo?
Y el pH vaginal, y eso es lo que importa, por eso digo que no se confundan, ¿cuánto es el pH vaginal normal? O sea, ¿qué es lo normal? Aquí me dice cuánto es el pH vaginal normal. De 4 a 4.5. Es un pH vaginal ácido.